Revolución de las Conciencias presenta Cruzada Nacional para la aprobación en el Congreso de la Ley 5134-2020-CR, cadena perpetua para funcionarios públicos que cometan delitos de corrupción. Esta ley fue llevada el 25 de mayo del 2020 por el congresista de este nuevo Congreso, Otto Gibovich, quien responde acerca de las preguntas vertidas por algunos ciudadanos sobre esta ley en una entrevista que concedió en un canal prestigioso argentino. Cabe decir que él no hubiera respondido nada acerca de esta ley si no se lo hubieran preguntado, admitiendo de que encuentra muchas resistencias y que ha preferido guardar un perfil bajo, y que incluso su candidato Johnny Lescano no está enterado de esta ley. Y es hora de que los ciudadanos peruanos conscientes y patriotas actuemos y apoyemos esta cruzada nacional para llevar no solamente a los corruptos que nos han gobernado durante todos estos últimos años, sino a aquellos que ahora pretenden llevarnos a un confinamiento ya récord excesivo en el mundo, solamente porque sus candidatos neofascistas no pegan. Ninguno de ellos, de todas estas mafias que pretenden hacernos creer que están opuestas unas a ellas, entre otras. Sin embargo, todas trabajan al unísono cuando se trata de esclavizar al pueblo con leyes realmente deplorables o con confinamientos como el actual. Bien, sin más, les presento la entrevista. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Nos vean, estamos en una grabación para la Revolución de las Conciencias y también para el canal Rafael Anticorrupción y Resist Perú News, junto a Rafael Trujillo y Peter Abad, el día de hoy, 24 de enero del 2021, para analizar el video de la entrevista al congresista Otto Gibovich hace 2 días, al cual vamos a analizar y diseccionar junto a estos compañeros y a los que les doy la bienvenida. Bienvenido, Rafael Trujillo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Bienvenido, Peter Abad. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Rafael. Un abrazo grande a la distancia de aquí desde Argentina. Exactamente, justamente Rafael Trujillo es el abogado creador del proyecto de ley el año 2018 de la cadena perpetua para delitos de corrupción en el Perú. Y Peter Abad es un activista social político peruano radicado en Argentina, que ha ido luchando en varias oportunidades por defender el voto, el derecho a voto de los peruanos en el extranjero, ¿no? Que tengo entendido que son más de 3 millones en total en el extranjero, ¿verdad, Peter? Más de 3,5 millones de peruanos que vivimos en el exterior, repartidos en el mundo, por supuesto, mayor cantidad en Estados Unidos, después sigue Argentina, Europa y Chile. En esa escala la cantidad de peruanos, pero bueno. Excelente. Sí. Y la idea justamente es que desde allá y junto a Rafael, estamos hablando del proyecto de ley que tú iniciaste en 2018 y que en esta entrevista que vamos a analizar hoy se menciona el proyecto presentado por Acción Popular el 2020 por Otto Gibovich. Bueno, vamos a ir analizando esto, pero ¿qué nos comentas para introducir el tema? Nada, la necesidad de crear una ley para sancionar con cadena perpetua, como ya lo he dicho muchas veces, nació producto de un acto de corrupción del cual yo fui testigo, y en el 2018 tomé la decisión de hacer algo al respecto y elevar la sanción a cadena perpetua para todas las modalidades de corrupción que existen en el Código Penal. Luego, en el devenir del tiempo, Acción Popular, a través del señor Otto Gibovich, saca una versión de proyecto de ley de cadena perpetua en el Congreso, y lo que vamos a ver a continuación en el video es la respuesta que él da en relación al cuestionamiento de por qué hasta ahora este proyecto de ley del Congreso, de la versión del Congreso de este proyecto de ley que originalmente planteé yo, hasta ahora en el Congreso, como vuelvo y repito, no se aprueba. Bien, veamos entonces el video en cuestión. Aquí vemos la entrevista hecha por el periodista Juan Cruz, periodista argentino, radicado en Argentina, pero que tiene
alta trayectoria como periodista, entrevistador de diversas personalidades en Sudamérica, en especial políticos distinguidos o conocidos populares del Perú. En esta ocasión entrevistó a Otto Gibovich. Agradecemos la gentileza de permitirnos usar el video y los invitamos también a suscribirse al canal de Juan Cruz en el YouTube. A continuación la entrevista y el extracto referido a la cadena perpetua, cuyo titular es justamente Otto Gibovich en el Congreso. Y entonces... Hay una pregunta interesante que hace un señor Rafael Trujillo, que dice: estimado señor congresista, que es autor del proyecto de ley para condenar cadena perpetua para los delitos de corrupción, que actualmente existe este proyecto de ley, el 5134. ¿Qué opina al respecto de este proyecto y cómo está siendo trabajado en el Congreso? ¿Puede ser una realidad este proyecto para la cadena perpetua para los funcionarios que tengan delitos de corrupción? Mira, Juan, ese es un proyecto de mi autoría. En el Perú, un partido político con una campaña de un mes pidiendo la pena de muerte para los corruptos, llegó a colocar 12 congresistas. Entonces, la pena de muerte en el Perú no es posible porque la Constitución lo prohíbe y también los acuerdos internacionales, pero la pena inmediatamente inferior a la pena de muerte es la prisión perpetua y la muerte civil. Y ese proyecto yo lo he presentado hace mucho tiempo. Te comento que en este momento está ya en dictamen en la Comisión de Justicia y espero que en este trimestre, en el primer trimestre, se pueda discutir en el Congreso el dictamen y convertirse en ley. ¿A dónde apunta este proyecto o esta ley futura? A castigar severamente a los altos funcionarios del Estado, que la Constitución en su artículo 99 los tipifica: presidentes, vocales supremos, fiscales supremos, congresistas, ministros, que es donde lamentablemente empieza la corrupción grande en el Perú. Esto está, fíjate, las últimas décadas, todos los presidentes, todos están involucrados en hechos de corrupción. Y entonces tenemos un país como el nuestro, sin camas UCI, tenemos hoy día 1.791 camas UCI, después de habernos ofrecido Vizcarra 3.000 o 5.000 camas UCI. No tenemos un buen sistema educativo. Tenemos una sucesión de problemas sociales, de pobreza extrema, de analfabetismo. Y no es que seamos pobres. Somos un país empobrecido por la corrupción. Y lo que busca este proyecto es que los delincuentes de cuello y corbata se vayan a la cárcel de por vida, así que le roban un sol al pueblo. Basta ya. Basta ya. ¿Y qué sucede? Los altos funcionarios del Estado tienen la obligación implícita de dar el ejemplo. Pero ¿por qué no se aprobó este proyecto de corrupción, ¿qué le queda a los demás? ¿Quién está obstaculizando este proyecto? ¿Por qué no se aprobó? Porque está desde el año pasado. Sí, es un proyecto que ha demorado bastante, creo que ha tenido algunas resistencias, pero yo he tenido que irme de titular a la Comisión de Justicia para impulsarlo, y ese gran compromiso que tengo con la población. Lo ofrecí en campaña y espero que se haga realidad, y si no, haré una cruzada nacional, porque no podemos tolerar que los presidentes, los ministros, los congresistas, los vocales, los fiscales, los presidentes o los jefes de los entes constitucionalmente autónomos sean quienes roben y nos den ese legado al país. Esto tiene una doble finalidad. Por un lado, la parte punitiva y por otro lado también la parte disuasiva. Lo ideal sería que nadie vaya a la cárcel de por vida. Pero si alguien le roba a la población, tiene que irse a la cárcel y de cadena perpetua. Acá está preguntando el señor Peter Abad, que es un peruano que vive en Buenos Aires. Le pregunto al señor congresista, ¿qué opina el candidato Johnny Lescano al respecto de este proyecto? La verdad que no lo sé, Juan, porque no sé si lo conozca. No sé si lo conozca, pero yo todavía he guardado prudente reserva, a pesar que se han demorado demasiado,
Pero sí, si en este próximo mes o el subsiguiente no sale, yo voy a liderar una cruzada y quiero ver quiénes son los que Igual se el oponen. presidente de tu partido dijo que es algo inviable, que es populista, el gobernador Mesías Guevara. Vamos a demostrarle que no es cierto, ¿no? Y entonces, Hay una, Bien, amigos, eso fue el video justamente de la entrevista que vamos a comentar hoy. Y bien, ¿qué nos puedes comentar, Rafael, de la primera pregunta que justamente el periodista Juan Cruz formula en cuanto, digamos, usando tu comentario al respecto en esta entrevista en vivo? Yo quiero hacer una versión muy corta para que la gente lo pueda entender fácilmente. Cuando el 2018 yo decido hacer el proyecto de ley de condena con cadena perpetua para los delitos de corrupción de funcionarios, la meta era muy difícil porque como ciudadano no tenía apoyo de nadie y como ciudadano tenía que recolectar 70.000 firmas para lograr que pasara al Congreso de la República. Le pedí apoyo al presidente Vizcarra, me lo negó. Pedí apoyo de la prensa, del comercio, me cerraron las puertas y de manera sostenida, ningún medio de comunicación en el tiempo que he querido hacer público este proyecto de ley me lo han permitido. O sea, he nadado contra la corriente desde el día número 1 que saqué el proyecto de ley como meta y cuando obtuve la aprobación de la OMPE, cuando obtuve la autorización de la OMPE para recolectar firmas, desde el día número 1 de este proyecto de ley, he luchado para sacarlo adelante. Y he obtenido algo de respaldo de la población, lo he difundido en todos los lugares que he podido, en universidades, en la cantuta, en prensa, como en youtubers, como en tu caso, gente en Tarapoto, periodistas de provincia, pero la gran prensa no me lo ha permitido. Ok. El señor Otto Gibois dice que es el autor del proyecto de ley para condenar con cadena perpetua el delito de corrupción de funcionarios y que lo presentó en mayo del año pasado. Y que está para dictamen recientemente. Mentira. Eso está para dictamen desde mayo del año pasado. Dictamen significa que cada comisión a la que se le pase el proyecto tiene que emitir una opinión para que pueda pasar al Pleno del Congreso y aprobarse. Así que esto está pendiente de dictamen desde mayo del año pasado. Ahora, otro detalle súper importante. Mientras yo como ciudadano tenía y tengo todo en contra para sacar el proyecto adelante, él recibe un sueldo, tiene asesores, tiene prensa y dice que no puede, que recién estando a punto de entregar el cargo de congresista, recién va a iniciar una campaña para poder sacar el proyecto de ley de adelante porque dice que ha habido mucha resistencia y que lo ha mantenido en reserva porque a esa parte nadie lo entiende, porque si él hubiera querido sacar el proyecto de ley adelante, dice que en el Perú hay mucha corrupción y que por eso el proyecto se justifica. Entonces, ¿por qué estamos en enero del 2021 y en mayo cuando lo presenta, ¿por qué no sacó y no puso a todos los congresistas a trabajar en el tema y decirle, señores congresistas, aprobemos esta ley porque el pueblo lo necesita para acabar contra la corrupción del gobierno de Vizcarra, que él tanto denuncia? Salió lo de Richard Swing, lo de las cámaras, lo de todos los actos de corrupción que se conocieron en plena pandemia, pero del proyecto de ley no se decía absolutamente nada. Y probablemente si el periodista no le hubiera preguntado, él ni siquiera lo hubiera mencionado como una meta de él. O sea, recién habló porque le preguntaron. Claro, eso también vale Ahora decirlo. bien, o sea, no, ni siquiera lo tocó. O sea que él ha acomodado su discurso por la pregunta. Pero si él hubiera querido realmente luchar porque este proyecto de ley sea realidad, lo hubiera hecho desde el día número 1. Y hay algo súper importante que el señor congresista se está olvidando. Celia Capira, la ciudadana arequipeña que fue ignorada por el señor Vizcarra, y el que habla, le hemos mandado documentos a los 130 congresistas pidiéndole al amparo del derecho de petición que este proyecto de ley se ponga
en agenda y se apruebe en septiembre del año pasado. Y adivina qué pasó. Ninguno contestó, y él tampoco. Claro, Él contestó tampoco una contestó. congresista, me parece, te contestó una congresista que Sí, dijo que lo mandó al despacho de la Comisión de Justicia, que él dice ahora que se ha tenido que él mismo poner en la titularidad de la Comisión de Justicia. Sin embargo, tenemos la aclaración de que él es titular de la Comisión, me parece, no, de antinarcóticos. lo importante del tema, lo más importante es lo siguiente, que la gente debe entenderlo claramente. Si él realmente quisiera iniciar una cruzada, como dice, para sacar la cadena perpetua, no tendría que decirlo luego de que le preguntan qué pasa con el proyecto de ley, por qué no sale. Claro, no tendría que esperar. Él Ya tendría tendría que que haber haber hecho empezado la la cruzada hace un cruzada año. ya hace mucho tiempo. ¿Por qué ha esperado que la corrupción se coma a medio A ver, país en la pandemia para hacerlo? No tiene ningún ya, sentido. Pero justamente, lo más Rafael, importante... para ir por partes, para ir diseccionando esto, para aclarar justamente lo que estamos viendo en pantalla, este es el expediente por el cual la OMPE te contesta a ti respecto a la presentación formal de la ley de cadena perpetua para delitos de corrupción en 2018, ¿cierto? Exacto. Esto, digamos, es la partida de nacimiento del proyecto de ley que, digamos, no estamos discutiendo en este caso la autoría del proyecto de ley, que, digamos, es un hecho histórico, cronológico del 2018, y la autoría de la ley que está en el Congreso sí es efectivamente de Otto Gibovich, el expediente 5134-2000-CR. ¿Acierto así? Yo Entonces, súper agradecido que haya recogido mi idea. El problema no es que claro. me haya recogido la idea. La pregunta que conversaba con Peter hace un rato, antes de la entrevista, era ¿para qué sacan un proyecto de ley para condenar con cadena perpetua el delito de corrupción de funcionarios, para acabar con la corrupción de prácticamente 2 siglos en el Perú y lo dejan encarpetado? O sea, ¿cuál es el sentido de agarrar la idea del ciudadano Rafael Trujillo, o sea, del que habla, Claro. para hacerla proyecto de ley y después dejarlo tirado en el Congreso de la República y recién acordarse del tema cuando se lo preguntan en la entrevista y cuando se lo pregunto yo y Peter? Es decir, ¿por qué recién se acuerda de su proyecto de ley en el momento que se lo preguntan en la entrevista? Si Claro. él, ¿y por qué? ¿Y qué está esperando para hacer su cruzada? ¿Y qué está esperando para convocar a los congresistas? ¿Y qué está esperando para convocar a la prensa? ¿Y qué está esperando para llamar a todos los candidatos a la presidencia Bien, aquí van dos temas. El primero que estamos mostrando en para pantalla, que justamente para firmen terminar un de acta aclarar. de un compromiso de apoyo para este proyecto de ley? Sí, escuche, Rafael, justamente mostrando lo que tenemos en Te pantalla, escucho, hermano, te el escucho. cargo que tiene actualmente el doctor, el congresista Otto Gibovich, según lo que vemos en Tenemos pantalla, problemas con tu audio. según lo que vemos en pantalla, él está a cargo de la Comisión Ordinaria de Defensa Nacional, dice Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, periodo del 30 de abril 2020 al 26 de julio 2021. Esto, según lo que dice acá, no concuerda exactamente, o me puedes aclarar esto cuando él dice que es titular de la No, lo que Comisión de pasa es que Justicia. hay una confusión. Él dice que es titular de la Comisión de Justicia, y eso es verdad, pero no es presidente de la Comisión de Justicia. Eso es una cosa que hay que aclarar. Pero lo Correcto. más importante del proyecto de ley es lo siguiente. Como lo decíamos en la entrevista anterior, este proyecto de ley no es ni del que habla ni del señor Otto Gibovich, es del pueblo peruano, porque es la Claro. primera vez desde que el Perú se creó como república que tenemos una oportunidad concreta de pelear contra la corrupción mediante una acción legal efectiva. Ninguna marcha ha acabado con la corrupción. La última marcha de los muchachos que salieron entusiasmados para pelear contra la corrupción del gobierno de Merino acabó con Sagasti en el poder. Eso no es pelear contra la corrupción, es cambiar a un sujeto por otro. Eso no es luchar. Bien, Luchar es entonces, crear una norma que impida que el corrupto pueda seguir haciendo lo que le da la gana desde el poder. sigamos el análisis y vamos a darle la palabra a Peter Abad, ya que justamente él hace una de las mejores preguntas de la noche en esta entrevista que estamos diseccionando hoy día.
del periodista Juan Cruz al congresista Otto Gibovich. Peter, ¿cuál es tu opinión respecto a las primeras expresiones del congresista cuando se refiere, por ejemplo, a que la pena de muerte fue digamos, un lema de campaña del partido UPP en la elección que llevó a más de 15 congresistas, y lo comenta así, sabiendo y explicando de que la pena de muerte no es viable para el Perú? ¿Qué opinas al respecto y tus expresiones al respecto? Sí, como lo ha dicho Rafael, antes que nada, muy buenas noches a toda la comunidad peruana que vive en el exterior, porque siempre vamos a saludar a todos los peruanos que hemos salido de nuestro país. Justamente quería hacer una introducción más o menos para llegar al pueblo peruano, que lo sepa también. Yo Claro. hablo como un ciudadano común, un ciudadano de a pie, un ciudadano inmigrante aquí en la Argentina, un ciudadano peruano, radicado aquí en la Argentina, que bueno, que justamente los he conocido a ustedes y vamos a interactuar justamente sobre, como yo le decía a Rafael, este cáncer que tiene el Perú, que le decía que es como un cuerpo, un ser humano, donde tiene una enfermedad y tiene un cáncer. Y el Perú tiene ese cáncer que se llama corrupción. Y de eso justamente vamos a tratar, vamos a hablar, vamos a analizar, pero bueno, ya Rafael creo que lo ha explicado contundentemente para que los peruanos, ¿no?, sepamos de qué estamos hablando y de qué estamos tratando, ¿no? Con respecto a tu pregunta, Luis, yo creo que el señor Otto, ¿no? Muy felicitaciones también a Juan Cruz, porque él, como tú en tu entrada dijiste, de que él tiene acceso, ¿no?, a muchas personalidades como Claro. entrevistador, como periodista, que es, ¿no? Pero también yo creo que los políticos peruanos, exclusivamente en este caso, donde aporta de las elecciones, van a querer tener prensa por cualquier lado, van a querer prensa. Los peruanos tenemos que saber de que ellos quieren llegar al poder sí o sí, mintiendo, haciendo promesas, ¿no?, que no lo van a cumplir. Ahora, este proyecto de ley que yo creo y está en el Congreso, porque es justamente cuando, conversando con Rafael, le dije que lo voy a apoyar y que nos tenemos que apoyar justamente porque llegué al punto y al análisis de que no hay una medida concreta y que todos los candidatos completamente, nadie habla de este proyecto de ley, nadie habla cómo castigar la corrupción, nadie habla cómo castigar la corrupción. Todo el mundo dice vamos a luchar contra la corrupción y todo eso. Realmente pero no. A ver, ustedes saben que viven en Perú, que el pueblo peruano, la ciudadanía y todos está dominado por la prensa. La prensa no habla de este tema, no habla de pobreza, lo distraen mucho con otras cosas, ¿cómo se llama? Alabando siempre a los gobiernos, ¿no? Principalmente este gobierno de Sagasti. Pero bueno, ¿quién le va a creer? Dime, a ver, a estos señores candidatos, ¿no? De que hay algunos que están proponiendo luchar contra la corrupción dentro de sus líneas de propuestas, y hay uno que está apareciendo por todos lados, ¿no?, donde propone justamente la cadena perpetua, ¿no? Sí. Y que no saben ellos, principalmente cuando le hago yo la pregunta a este señor Otto Gibovich, que justamente le digo, señor, ¿qué opina su candidato de Acción Popular, el señor Lescano? Que en ciertas oportunidades los he visto
haciendo los videos que él también hace, al estilo Ricardo Belmo Casinel, ¿no? Donde hace y tiene buena mayoría de, ¿cómo se llama? De visionarios, de gente que lo ve. Claro. De audiencia, sí, de seguidores, tiene muchos seguidores. Pero no, yo no lo he escuchado hablar de este proyecto de ley. A ver, ¿qué está pasando? Como yo le había dicho a Rafael, ¿no? ¿Para qué presentaron una ley de cadena perpetua cuando nunca lo van a hacer? Es como un engañamuchachos, ¿no? Que no está ahí porque en fin. Exacto. Yo creo que la tendencia en la cual él al principio dijo de que UPP, tú mismo lo estás diciendo, que de cadena perpetua se agarran de ahí para captar votos y después chao, no se van a acordar. Está en el Congreso. UPP llevó la pena de muerte y con la pena de muerte hizo campaña y llevó a más de 15 congresistas según Otto Guibovich. Sin embargo, vemos que él también ha hecho campaña con la cadena perpetua y se le ha pasado un año empollándola en el Congreso, ¿no? Y la respuesta que ha tenido es que justamente tiene mucha resistencia y que ha esperado prudentemente y ha hecho prácticamente un acto de contrición y por eso mismo no sabe de que si su candidato se ha enterado de la ley, ¿no? O sea, parece que él tampoco sabe con seguridad si Johnny Lescano es su candidato, ¿no? ¿Qué opinión al respecto justamente de esta buena pregunta que le hizo Peter al congresista, Rafael? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hermano, lo que pasa es lo siguiente, lo que yo creo es que el señor Guibovich no tiene la menor intención de sacar el proyecto de ley adelante y que como no tenía nada que decir, dijo cualquier cosa. Y dijo que iba a iniciar una campaña recién cuando realmente debió hacerlo desde el día número 1. Cuando yo asumo el compromiso, siendo ciudadano, siendo un abogado, desde el día número 1 me puse a buscar prensa, me puse a ver la forma de cómo podía recolectar firmas, me puse a ver la manera de lograr sacar adelante mi proyecto de ley con todo en contra. Claro. Él siendo congresista, teniendo prensa, teniendo asesores, teniendo un sueldo que lo respalda y teniendo toda la logística, no tiene que reunir firmas, no tiene que hacer nada. Solamente tenía que llamar a una conferencia de prensa y decir, señores congresistas, acompáñenme en esta lucha contra la corrupción, que no es de un partido, no es de este partido, no es de este otro partido, es de todos los ciudadanos, perdón, se me movió la cámara, muy bien, sí. De todos los partidos, y entonces le digo yo, ¿cuál es el sentido de hacer una propuesta de ley que no vas a sacar adelante? La lucha que me ha tocado a mí durante 2 años, sacar adelante este proyecto de ley dentro de la ciudadanía ha sido muy grande. Como dato anecdótico, es terrible, pero en esa época mi papá estaba grave, mi papá estaba hospitalizado, mi papá tenía problemas que tenía que meterlo y sacarlo del hospital a cada rato. Y aún así, luché por sacar el proyecto de ley. Correcto. Se nos fue tu imagen por el momento, Rafael. ¿Hay algún problema con la comunicación? A ver si solucionamos eso. Y, a ver, un ratito, por favor. Entonces, él, teniendo todas las facilidades del caso. Correcto. Rafael, una pequeña interrupción, si te entendimos esa parte. Una pequeña interrupción, por favor, Rafael, para poder cuadrar bien tu audio. Y claro, está claro de que él tiene muchas más ventajas como congresista, sin embargo, en un año de gestión, él piensa de que debe esperar 1 mes o 2 meses más. Sí. Y justamente aclara esto en esta entrevista y dice justamente, no, esperemos 1 mes o 2 meses más. Es que no te estoy copiando. Que en este semestre se vea el dictamen, está en dictamen, le dice como noticia a Juan Cruz, ¿no? Está en dictamen la ley en la Comisión de Justicia. ¿Cuántos dictámenes tiene que pasar en la Comisión de Justicia esta ley? Para aclarar. No, solamente te explico. El dictamen de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Constitución, ¿por qué? En la Comisión de Constitución se tiene que ver si la ley es conforme a la Constitución. Y en la Comisión de Justicia se tiene que analizar todo el articulado para ver si hay algún defecto de forma
para poder opinar y pasarlo al pleno para que pueda ser votado. Pero el punto no es por qué los dictámenes no han salido desde mayo del año pasado. El tema es por qué el señor congresista Otto Gibovich, siendo congresista y siendo el autor de la ley, no lo ha peleado para sacarlo adelante. ¿Por qué su candidato a la presidencia, que supuestamente está prometiendo representar al Perú para luchar contra la corrupción, no toma una medida ahorita para sacarlo adelante? O sea, lo que dice el señor Gibovich para salir del paso no tiene ni pies ni cabeza. Claro, no él, por ejemplo, una de las cosas que dice... sentido. Una de las cosas que dice es eso respecto a que está en dictamen, que luego dice que ha habido mucha resistencia, que ha demorado, que él ha tenido que mantener un sigilo, una prudencia, que por eso no sabe si su candidato está enterado de la ley. Sin embargo, es una ley que ya se hizo pública el año pasado. Y luego aduce de que se han demorado, pues. Pero yo la pregunta es, ¿quién se ha demorado? ¿No es el mismo o es que alguien más está a cargo de ver Mira, les explico, yo les he llamado no sabes a cuántos congresistas, ¿sabes cuántas veces he llamado al despacho del señor Otto Gibovich, el Yabla y Celia Capira, y nos han tirado el teléfono? Me imagino. ¿Sabes cuántas veces he llamado para pedirle hablar sobre el proyecto de ley y me han tirado el teléfono, hermano? Me han tirado el teléfono. Con el derecho de petición que también hiciste, la única que te respondió fue una congresista que te dijo que derivó a la Comisión de Justicia tu pedido. Sí, el señor Otto Gibovich ni siquiera... y algo más. Nada más. Eso es súper importante. Vía Twitter, en mi desesperación porque este proyecto de ley no se caiga, les he enviado un pedido de apoyo a todos los candidatos a la presidencia. Claro, eso también lo vi, estaba publicado. Y nadie, o sea que el que diga que los candidatos a la presidencia no saben de esto es falso. Lo que pasa, y que es que les explico por qué a nadie les conviene, a ninguno que quiere entrar en el poder, le conviene este proyecto de ley de una manera muy simple y muy directa. Miren, la corrupción funciona así. Si alguien me va a dar una coima por una obra, por decirte, por un puente que se va a hacer, sí. Rafael, se nos fue nuevamente tu audio. Peter, querías un ratito, Rafael, porque tenemos interferencia en tu comunicación. Me da la coima, que le hago como hacía Odebrecht. Pero si ese que ya no viene al Perú, porque Rafael, sabe que hay demasiado riesgo para Rafael, su ¿escuchas? Inversión. Rafael, ¿me escuchas? Hay problemas con tu audio. Un ratito, Entonces, una pequeña pausa. Se nos fue Rafael. Bueno, ya. Peter, estabas justamente comentando el tema de... Querías hacer un comentario, me parece, seguramente. Claro. Lo que quiero poner es un ejemplo de que por qué no quieren aprobar la cadena perpetua como sanción. Sí, un ratito, Rafael, para poder volver con ese tema y justamente cerrar con eso porque nos quedan 3 minutos. Quería darle pase unos 30 segundos a Peter, que quería hacer un comentario al respecto. No, yo lo que quería preguntar a Rafael, justamente que él se puso en mandar a... Hay problemas con el audio, No, a Rafael le quería preguntar con respecto a lo que él hizo, mandar a todos los candidatos por vía Twitter, ¿no? Y él dice que ninguno le ha respondido. No, yo le pregunto como abogado que es también a Rafael, ¿no? La pregunta es, ¿están en su derecho en responderte o no responderte, ¿no? Porque justamente yo creo que va por ahí, es como que alguien me llame a un WhatsApp, un desconocido, y están en su derecho o no están en derecho a responderte. No, claro, cuando hablas tú de la desesperación, que sí te entiendo y te comprendo, porque justamente todo este tema de corrupción lo hace... que uno actúe de esa manera, mandándose, ¿no? Pero tú como abogado, a ver, respóndeme si es cierto lo que es, ¿no? Es decir, claro. Ya, yo te voy a plantear un tema. Yo te digo a plantear un tema y te lo voy a plantear así. Yo te voy a plantear un tema. Si yo digo que quiero ser presidente del Perú para luchar contra la corrupción, tengo que ser consecuente con lo que digo. Y si yo le pido apoyo a un candidato que quiere ser presidente del Perú
para que tome una medida legal efectiva. No está obligado a contestarme a mí, está obligado a contestarle al Perú. Exacto. Está obligado a contestarle al país porque él está postulando un cargo. Está presentando como para ser la máxima autoridad de un país. Y si como máxima autoridad de un país ignora la única norma que se ha creado para condenar con cadena perpetua a aquel que llega al poder para saquear al pueblo, entonces le está negando, no me está negando la respuesta a mí como Rafael Trujillo, le está dando la espalda a todo un pueblo, todo un pueblo al que se le ha saqueado por décadas, todo un pueblo al que en plena pandemia se le ha robado. Entonces, cuando me dices, con justa razón, no están obligados a responderme a mí, tienen que responderle al pueblo del Perú que dicen querer defender, que dicen querer representar. Y todavía, como digo, cuando le haces esa pregunta brillante, ¿qué opina tu candidato a la presidencia sobre el tema? No sabe del proyecto de ley. Entonces, claro. Bueno, es el último... plan de gobierno de Acción Popular, ¿qué medida han planteado concreta para pelear o para... Una, si el candidato a la presidencia de ese partido ni siquiera tiene una medida en su plan de gobierno para luchar contra la corrupción. Entonces, esto demuestra que todo es un show en el que todos los... Bien, amigos, seguimos con el segundo bloque de esta de conversación, este análisis ciudadano con nuestro amigo, el activista social Peter Abad, radicado en Argentina, y el abogado Rafael Trujillo, creador del proyecto de ley cadena perpetua para los corruptos en el Perú. Y justamente en el análisis que hemos hecho, diseccionando la entrevista hecha a Otto Gibovich por el periodista Juan Cruz, el día de ayer, me parece. Ya, perfecto, el día viernes. Lo que se nos quedó más en el sabor, ¿no es cierto, Peter? Es que el congresista habló de que había demorado mucho este tema de la ley, que él había estado esperando pacientemente, no sé qué cosa estaba esperando, siento él, el creador de la ley. Luego dice de que ha mantenido prudente reserva, por lo cual ni siquiera su candidato se ha enterado de la existencia de la ley, que aún siendo pública, ¿no? O sea, hay mucha timidez, pero también habló de que hay mucho temor a una resistencia que él ha notado, por lo cual ha demorado que la ley justamente siga su curso de los dictámenes mencionados antes, que vamos a tomar luego para explicarlos nuevamente. También habla de una cruzada nacional que empieza a convocar, que parece necesitar, ¿cierto, Peter? ¿Qué nos comentas al respecto de esta cruzada nacional para convocar a la ciudadanía a que conozca la ley? Yo creo que creo y pienso de que, como le decía Rafael, los corruptos no van a promover ni van a... Yo creo que lo tiene que hacer la ciudadanía. Yo creo que el verso que está dictando este señor Otto, yo creo que al decir que su candidato no sabe, no sé si lo sepa de ese proyecto, dice así, no sé si lo sepa de ese proyecto, verdaderamente se está lavando las manos, está diciendo de que para mí no lo quiere mandar al frente, justamente porque es el candidato de Acción Popular, es el candidato de un partido que prácticamente ha estado cuestionado mucho tiempo, hablamos de Acción Popular. También pienso de que, como le decía Rafael, hay un divisionismo en Acción Popular. Entonces, no sé con quién está Lescano y no sé con quién está la otra facción, ¿no? Pero... ¿cómo así? Pregunto, ¿no? ¿Cómo así el señor Lescano es candidato, ¿no? ¿Cómo así? ¿50% más uno? ¿En las internas
lo aprobaron, lo votaron, ¿cómo así, no? Cabe recordar, Peter, y te sigo preguntando a ti también esto, ¿tú recuerdas de que Acción Popular fue de las bancadas que más votación obtuvo en esta última votación al Congreso, que por cierto fue también la votación más desértica que ha habido en el Perú, ¿no? Porque que ha habido una deserción de los votantes, creo que la máxima que ha habido en la historia hasta ahora? Sin embargo, Acción Popular fueron los que más votación tuvieron. ¿Qué opinas al respecto de eso, Peter? Claro, justamente el quien impulsó todo esto para a sacar a Vizcarra fue justamente Merino de Acción Popular, y la mayor bancada fue donde el voto, la cantidad de votos que ¿cómo se llama? Predominó para poder que se realice la vacancia. La vacancia de Vizcarra. A Vizcarra, ¿no? Claro. Pero 103, bueno, 103 votos, dicho sea de paso, que no fue solamente la bancada de Acción Popular, no fue prácticamente todo el Congreso. Claro. y ahora les quema las manos decirlo. Bueno, entonces el tema es que estamos hablando de una cruzada nacional convocada por el congresista Otto Guibovich, que está clamando por ayuda de la ciudadanía, ya que él no puede contrarrestar la resistencia oscura que encuentra en el Congreso, y tanto así que ni siquiera puede enterarse su propio candidato, ¿no? Y siendo la bancada más poderosa en el Congreso. Y bueno, la bancada más poderosa, justamente. ¿Qué podemos hacer respecto justamente a esa cruzada nacional y convocando a la ciudadanía? Quizás en este caso tú podrías convocar también a la población peruana en el extranjero en particular. Sí, yo le había propuesto a Rafael, bueno, darle mi apoyo rotundo, justamente si lo hacemos nosotros todo esto es por convicción, porque realmente siempre dije que algo hay que hacer por nuestro país. A mí verdaderamente me apena bastante que nuestro país no esté sumergida en la ignorancia y la corrupción. Son dos materias que tenemos que verdaderamente analizarlo, estudiarlo, pero ya no de parte de los políticos. Ni siquiera para mí son políticos, como dice Rafael, yo le doy la razón a él, son delincuentes, mafiosos, esos partidos políticos son organizaciones criminales. Por eso que justamente entendí también de que hacer política no es buscar un cargo. Entonces, entendí, pero eso sí, justamente tú sabes los antecedentes que tuve, que me iba a lanzar como candidato a congresista por los peruanos en el exterior. Claro. Ese derecho que nos correspondía hace mucho tiempo, pero es tan grande la corrupción en el Perú, y la corrupción tiene nombre y apellido. Por eso le planteaba a Rafael, antes que hagamos este video, de que hay que combatir a los corruptos y a los corruptores. Claro. Corruptos y corruptores, porque eso es lo que está pasando. No solamente hablar de corrupción, sino hablar del corrupto y hablar de los corruptores, porque está relacionado este tema, ¿no? Ahora, aquí en Argentina cunde el analfabetismo político de parte de los peruanos. Son pocos los peruanos, mayormente si hay organizaciones sociales, todo el mundo tira agua para su molino. Tengo amigos que, por más que sean de otro color político, son amigos, igual. Pero ¿qué pasa? Que todavía no han tomado conciencia de que realmente esto se tiene que hacer en el Perú, esto se tiene que concretar, esto lo tiene que hacer nosotros, los ciudadanos, tanto los que vivimos adentro y afuera, los que estamos en el exterior. Yo creo que podemos incidir mucho. Hay muchos peruanos que se han relacionado con la realidad peruana ante tanta noticia mala que hay de parte de nuestros políticos, bueno, delincuentes, mafiosos, verdaderamente hay que decirlo con esos nombres, claro. Porque valga decir que por ejemplo, tú te estabas refiriendo, por ejemplo, a que ha sido imposible
que un partido nuevo se inscriba, por ejemplo, para estas elecciones del 2021. Exactamente. ¿No? Lo cual revela también esta mafia que necesita primero limpiar esta mafia que ha gobernado eternamente a través también de sistemas electorales corruptos, y la clave está en limpiar la cancha para poder generar la participación de nuevos partidos, de nuevos personajes, de gente más limpia, que entre, digamos, con nuevas reglas, ¿no? Que, por ejemplo, el tema de la cadena perpetua, que podría bien establecerse, si ellos tuvieran voluntad política, todos estos partidos que están en la carrera electoral, deberían pues ejercer su poder ahorita, que están en el Congreso, pero ya vemos que se han desdibujado y se han descaretado. Y bueno, ¿algo más que tengas que decir, Peter? Sí, no, yo creo que es cierto esto, ¿no? Yo creo que tiene que nacer un nuevo partido político de parte de la ciudadanía peruana. Yo, Luis, estudié en el Salesiano, siempre pongo yo que sí, soy claro, ex Salesiano, sí. Amigos de mi promoción justamente se han introducido también en política habiendo tanta corrupción. La corrupción en el Perú mata. Sí. Al robarle al Estado, estos delincuentes le están robando al pueblo, y al robarle al pueblo le están quitando el pan a un niño pobre. Esa es la triste verdad de nuestro país, ¿no? Más allá de todas las carencias que hay en todos los sistemas, en el sistema de salud, en el sistema de educación, en el sistema laboral, completamente. Claro. Y no solamente son los mafiosos y delincuentes que se roban la plata del Estado, que también entregan al país justamente a las transnacionales, ¿sí? A todas estas corporaciones que gracias a esa constitución del 93 han hecho del Perú una chacra completamente. Claro. Somos los peruanos, ya no tenemos soberanía completamente. Todas las grandes empresas de simbolismo de nuestra patria están en manos de corporaciones y extranjeras ahí. Entonces, también hay gente que se opone a que esa constitución se cambie. Bueno, claro. Y de una parte, mira, que yo lo miraba, qué paradójico, ¿no? Que quienes verdaderamente son los que más se oponen a que esa constitución sea modificada, se cambie, se haga un referéndum, se consulte a la población y se diga un sí y un no, lo que pasó en Chile. Son los medios de comunicación. ¿Sí? Y la cadena perpetua son estos congresistas, los partidos políticos. Entonces yo lo veo de esa manera. Le ponen trabas a que verdaderamente, ¿no? Se haga las cosas como se tiene que hacer en el Perú, ¿no? Pero para eso verdaderamente hay dos cosas. Yo creo que hay dos caminos que tiene que haber, ¿no? Que nazca un partido político nuevo que verdaderamente sea represente al pueblo y que los peruanos estén convencidos de que este partido verdaderamente los representa, ¿no? Claro. ¿No? Y la otra es que, bueno, se haga el tema de ciudadanía legislativa, por iniciativa ciudadana, perdón, como lo está planteando justamente Rafael, ¿no? De que recolectar firmas para que realmente al fin y al cabo se lleve esto a un referéndum. Exactamente. Claro que sí. Claro, definitivamente la participación ciudadana es la clave de todo, y eso es lo que justamente estamos tomando. Lo mejor de las palabras de Otto Guibovich, de las nerviosas declaraciones de Otto Guibovich, es que ha convocado una cruzada nacional para que se apruebe esta ley antes de las elecciones de 2021, porque si no, no tiene sentido de que la ley esté en el Congreso en este momento. Rafael, retomando el tema de los dictámenes, de estos procesos largos que conlleva, ¿por qué no se hizo nada en este año? ¿Y qué cosas se debió hacer, por ejemplo, con lo que refiere Otto Guibovich, de que esto tendría que está en dictamen, dice, en la Comisión de Justicia, y que luego, como tú comentaste, va a la Comisión de Constitución? ¿Cuánto tiempo demora este trámite? ¿Es posible que salga antes del 2021? Y otra cosa más, cuando hablamos de sanciones punitivas o disuasivas, eso también se refiere a los corruptores, ¿cierto? Ya. Adelante. Rafael, adelante. Sí, Rafael, ¿me escuchas? Rafael. Sí, no te escucho bien.
Ya, mira, te mencioné de los procesos, cuánto demora el proceso. Tengo problemas con el audio para escucharte. Ya hay Tengo un problema problemas con tu audio para escuchar. Sí, Dice no. acá que el ancho de tu banda yo está voy a un poco tratar bajo, de... pero dale. Se te va tu imagen, tu ancho de banda está un poco bajo, de repente No sé si será ese problema, debe salir pero del bueno, ambiente cerrado. ¿me escuchas ahora? Sí, pero tu imagen está paralizada. Tu imagen está paralizada. A ver si te pones, o estás en el mismo lugar de antes, ¿no? Siempre has tenido problemas con internet. Yo sé que hay ciertos bloqueos extraños. Justamente quería mencionar de que Otto Guibovich, como congresista o antes de ser congresista, ha sido cuestionado también en el pasado, como muchos otros congresistas que están ahora mismo en el cargo. En el caso de él, por ciertas relaciones extrañas que fueron muy cuestionadas con respecto a su relación con Vladimiro Montesinos. Y vale la aclaración de mencionar que esos son los antecedentes de Otto Guibovich. Sí, no estamos diciendo que ha sido condenado ni nada por el estilo, ¿no? Pero sería un acto de limpieza personal del que haga algo al respecto de esta ley, porque justamente limpiaría su propia imagen. Yo quiero hacer algo puntual para que la gente lo entienda. Hay el aspecto formal del proyecto de ley y su trámite en el Congreso, y hay la voluntad de sacar adelante algo o buscar una excusa para no hacerlo. Lo que yo he visto del sistema en general, no solamente del señor Otto Guibovich, sino de los 130 congresistas, es que ninguno, ni los candidatos a la presidencia, ni ningún político, le conviene, como bien dice Peter, que esta ley se convierta en realidad. O sea, el tema de los plazos, de las condiciones, de las supuestas dificultades para sacar el proyecto de ley, son solamente una excusa para no aprobarlo, porque simplemente no les conviene. Porque el negocio de la corrupción depende de la facilidad con la que se comete el delito. Correcto. Entonces, el punto más importante que debemos entender los ciudadanos es que, como Peter dice, y lo vuelvo a tomar como referencia, es que esto no es un tema que le vaya a corresponder sacar adelante a los políticos. Vamos a tomarle la palabra al señor Otto Guibovich sobre la cruzada nacional para la cadena perpetua y la vamos a hacer nosotros. ¿Qué te parece, Peter? ¿Te animas? Por supuesto, ¿cómo no me voy a animar pensando justamente... Entonces, el tiro le va a salir por la culata a Otto Guibovich y vamos a sacar el proyecto se fue el lado de ley entre toda la comunidad peruana en el Perú. ¿Qué les parece? En vez de estar discutiendo por qué este sujeto quiere aprobar una ley o no quiere sacarla adelante porque no le da la gana, porque no le conviene, busquemos una salida concreta. Los problemas no se han hecho para quejarse, se han hecho para buscarle una salida. Justamente respecto a lo que te decía, la ley es punitiva, pero también es disuasiva para aquellos que financian a los corruptores, porque justamente hablábamos también antes de que la inmunidad o la impunidad o la imposibilidad de, por ejemplo, juzgar a un presidente en su cargo o a un congresista en su cargo, no quiere decir de que los que financian a estos candidatos, por ejemplo, no se vean sometidos. Afectados. Claro, no sean amenazados. El tema, para resumir, ¿por qué no les conviene a ningún político que la ley salga? Muy simple, muy fácil. Si alguien te trae la coima, yo estoy protegido por la inmunidad, pero el que me trae la coima no, y se va con cadena perpetua. Entonces, no le conviene al sistema quedarse sin clientes. Así de fácil. Lo otro el es sistema, que... ¿se acuerdan de que Alan García decía, la plata viene sola? Claro, venía sola. ¿Sola? Claro. Y lo decía por eso, ¿no? Porque la gente es de empresas que buscan negocios, corrupción, buscan a los funcionarios corruptos, ¿no? Claro. Para hacer negocios. Entonces, con la corrupción, con la cadena perpetua, el negocio se les cae, pues, ¿no? Tendrían que cerrar su kiosco y no quieren. Ahora, entonces, la única manera de Otto Guibovich... Sí, perdón. Sí, dime. Cuando hablamos de la cruzada nacional convocada por Otto Guibovich para aprobar la ley 5134-2020-CR que se encuentra en este momento en el Congreso,
estamos hablando de que esta es la primera opción que suena muy esperanzadora, pero sabemos de que el Congreso no quiere aprobar esto. Sin embargo, la presión Claro, popular los puede llevar a un estatus de estar entre la espada y la pared, de por lo menos tener que debatirla y hacerla de conocimiento público ciudadano, con lo cual prácticamente no tendrían escapatoria para que la población misma se empodere y lo pueda llevar a un referéndum. Le subió la luna cuando ella se acerca a pedirle por la vida de su esposo. O sea, la trataron con indiferencia y como cualquier cosa. Capira. Y a mí igual, ¿no? Claro, estamos hablando de que cómo tratan a los ciudadanos cuando no, de repente no son representados de manera masiva, no hay presión, digamos, Lo que pasa colectiva. es que, para hacerla corta, no hay un solo congresista que represente los intereses del país. Ningún político, en realidad. Ninguno. Claro. Bueno, Esa es la verdad. Pero lo que tenemos que hacer es solucionarlo, no quejarnos. Hay que solucionarlo. La cruzada, ¿sabes cuál es? Es que todos los ciudadanos sepan que la cadena perpetua hace que todos ellos tengan miedo. Lo mejor de la respuesta de Otto Guiovich frente al requerimiento, a la pregunta, es que tuvo que buscar una excusa para justificar que no hizo nada por sacar el proyecto de ley adelante. Y esto significa que este proyecto de ley, por primera vez en la historia del Perú, le puede poner freno a la corrupción como sistema de gobierno. Y eso es algo que todos los ciudadanos deben conocer, saber y para poder luchar juntos. Por eso que, Peter, es tan importante que tú difundas este proyecto de ley entre la comunidad peruana, porque si el Congreso no lo saca, lo sacamos vía referéndum y sentamos a la corrupción de una vez. Claro. Y la meta es hacerlo antes de las elecciones, ¿cierto, Peter? Yo creo que voy a conversar acá justamente hay candidatos y ya son amigos míos, te podrás creer. Bueno, justamente yo lo había puesto en el grupo a Rafael, pero se salió, lamentablemente queda muy chico un grupo para poder discutir estos temas, porque no es como tener un Zoom donde puede tener la oportunidad de poder hablar y esto, pero sí, por supuesto que ellos hay algunos que realmente están asesorados, ojo. Yo he hablado con Rafael, ellos están asesorados completamente, no quieren el tema. Esos asesores ya tienen un manual donde la cual le dicen no hables de eso, no hablemos ahora porque estamos en elecciones, porque claro, sí, porque si no, como dice Rafael, el sistema mismo es quien elige quién es quién y quién nos sirve. Como le decía, ¿no? Justamente el contorno de PPK y todo en ese tiempo buscaron a Vizcarra. Buscan al más cínico, al más mentiroso para que pueda entrar. Claro, por supuesto. Y ahí está, ¿viste? ¿No? Pero todos estos partidos políticos, detrás de ellos tienen asesores, ¿ah? Y esos asesores comulgan con la corrupción, olvídate, comulgan con la corrupción. Entonces no queda otra. Yo creo que el señor Otto creo que nos ha abierto el camino, o nos ha dado la idea para que los ciudadanos, ¿cómo se llama? Sigamos ese camino de cruzada nacional, y lo tenemos que hacer. ¿Por qué no? Por las redes, por todos los medios alternativos que podemos hacer, difundir esto y exigir y presionar a este Congreso que se va a ir. Pero ojo, como también hemos hablado con Rafael, este Congreso está de salida, ¿no? También ese es un tema, ¿no? Pero hay que buscarle la vuelta. Yo creo que buscarle la vuelta y seguir, porque el apoyo de parte de estos sinvergüenzas, de toda esta camada de sinvergüenzas, de toda una generación de corruptos, ellos no nos van a apoyar, Luis. No nos van a apoyar, Rafael. Al contrario, nos van a poner piedras en el camino. ¿Sabe quiénes van a apoyarnos realmente? El ciudadano común, el ciudadano a pie, y nos van a estar con nosotros, por supuesto. Pero tenemos que buscar prensa, tenemos que buscar gente que realmente sepan de que esa cruzada nacional
tiene que llegar a buen puerto, tiene un resultado y que es la medicina para la corrupción. Es la medicina, justamente el antídoto que tenemos que claro que sí. Y ponérsela, ¿no? Entonces la tarea de convocar y hacer difusión de esta ley y que llegue a la conciencia, al conocimiento, al oído de todos los peruanos, tanto dentro del Perú como afuera. ¿Por qué tanto es importante los peruanos de afuera? Porque son más de 3,5 millones, es más o menos el 10% de los peruanos que están afuera del país, que envían remesas, que mantienen a sus familias, que son prácticamente un bastión económico para el país que tanto ha sufrido durante tantos años, diría un bicentenario, dominado por la impunidad y la corrupción, que se consume el 10% del PBI peruano diariamente, anualmente. Entonces ese es el principal flagelo del Perú. Ni siquiera es solamente ya el tema, como tú bien has dicho, constitucional, de desigualdad, de la distribución de las riquezas, o la carencia en cuanto a la garantía de los derechos humanos, de salud y educación, sino que esto rebasa justamente al punto en el cual ya esto es un delito que asaltan a todos los peruanos por igual, y hace poco nomás se sancionó a una persona, si no me equivoco, en Trujillo, a cadena perpetua por violar y seguramente causar muchísimo daño a las personas. Sin embargo, en este caso, causa un daño, un perjuicio, un daño irreparable a 30 millones de peruanos y quedan impunes, ¿no? Eso es lo que la gente ya está cansada, y yo estoy seguro que van a apoyarlo si esto se lleva a referéndum. Sigamos los pasos correctos. Entonces, lo primero es ponerle presión para que se ponga en evidencia en el Congreso lo que ellos podrían hacer con el poder que tienen y no lo quieren hacer, que la gente se entere por este medio de manera más rápida, porque justamente va a estar ponchado en evidencia, y nosotros haciendo nuestra tarea informativa desde las redes sociales, de la vía alternativa, genuina, de ciudadanos interesados en defender el país y la patria, ¿no? Y bueno, llegando al final de esta conversación... Un ejemplo, Luis, un ejemplo, justamente le decía también a Rafael, un ejemplo que ha sido esto de presionar y conseguir ese derecho de distrito electoral número 27, se consiguió a través de presión, a través en todos los peruanos. Bueno, ese derecho le correspondía a los peruanos en el exterior, donde en estas elecciones, ¿no? Lamentablemente para mí va a ser unas elecciones fraudulentas, pero al fin y al cabo... ha dado la oportunidad a que los peruanos por fin tengan ese derecho de distrito electoral número 27 con 2 curules, que dos congresistas que van a ser elegidos, que nos van a representar. Pero también los partidos políticos, ahí está, la corrupción, han desvirtuado ese espíritu de ese derecho. Es decir, ellos, el devolverle el favor a los militantes, que pasa eso, porque ha pasado el tema de Argolla, amigos, han puesto esos candidatos, ¿no? Viven en Perú y no viven en el extranjero. Claro, esos candidatos, la mayor parte tendrían que vivir en el extranjero. El 50-60% esos candidatos viven en Perú. Pregunto yo, ¿qué saben ellos de la realidad de los peruanos en el exterior? Imagínate si salen 2 congresistas elegidos que viven en Perú, no saben, ¿viste? Correcto. Bueno, no, pensé que se había ido la señal. No, justamente estaba compartiendo la pantalla de una página que se llama change.org, que me parece que fue una de las campañas que inició Rafael Trujillo para convocar a que se apruebe la cadena perpetua, y tuvo una acogida de más o menos 5.000, me parece, seguidores, firmantes de este proyecto en esta publicación, como vemos aquí, para que se condene con cadena perpetua el delito de corrupción. Fue una convocatoria de firmas vía internet, que acá actualmente vemos por 4.098 personas que ya han firmado. Estamos, digamos, muy cerca de 5.000. La idea de esto es digital. Obviamente no es exactamente la firma final, oficial, que necesita un referéndum, pero digamos la finalidad es finalmente que la gente se entere,
se empodere, que vea que el pueblo es el mismo que se va a encargar de salvarse a sí mismo a través de justamente la discusión, la organización de algo que no requiere necesariamente que todos salgamos a las calles, como lo hizo irresponsablemente la convocatoria de la prensa mermelera peruana en busca de que le devuelvan su presupuesto con el Reactiva Perú que habían recibido y siguen recibiendo ahora con Sagasti y antes en con busca, Luis, en busca de la continuidad de la gobernación tal cual. De ese gobierno de facto, porque eso es lo que pasó. Ellos buscaron la continuidad de PPK, de Vizcarra y Sagasti, que es lo mismo, y bueno, y garantizar que justamente el continuismo, y también garantizar de que realmente ellos son los poderosos y prácticamente van a seguir gobernando el país. Yo creo que va a ser así, lamentablemente van a seguir ellos gobernando porque ya se tiraron abajo a Merino, se tiraron abajo completamente, ¿no? También sabemos de la corrupción que ¿cómo se llama? Que tiene el contorno de parte de este señor Merino, pero en una escala menor, por supuesto. Claro, al final son los brazos de la misma mafia, ¿no? Y que se protegen a sí mismos, como vimos con el caso de los agricultores, que teníamos 20 años una ley de esclavitud de la que todos sabían que uno se quería echar el pato a los otros y al final todos estaban embarrados. El mismo Vizcarra la había extendido por 10 años más. Entonces se tiraron el barro ambos, pero al final los dos salieron quemados. Y demuestra que todos son una sola banda organizada que simplemente se pelea internamente por ver quién tiene un pedazo más grande de la torta. Pero bueno, para llegar a la parte final, Rafael, de este análisis, de esta convocatoria de la cruzada, ¿cuáles son los pasos, digamos, a seguir? ¿Qué puede hacer el ciudadano? Pueden hacer también sus cartas de petición con derecho de petición que exige una respuesta del Congreso, porque tú decías antes que puede o no contestar el Congreso, pero hay un derecho de petición que exige una respuesta en 30 días, si no me equivoco. Yo quiero plantear algo primero y quiero retroceder un poquito. Cuando se me ocurre la idea de la cadena perpetua para vencer la corrupción y erradicarla del sistema, soñaba con un día como el día de hoy, en el que pudiera hablarle a la ciudadanía de este proyecto y de este sueño por cambiar el país. Ese sueño, para mí como ciudadano, como persona, como abogado, ya se hizo realidad. Y por eso estoy agradecido al de arriba por haberme dado la oportunidad de luchar por una causa justa y que esto vaya avanzando. Yo creo que lo mejor no es pedirle a los congresistas que ya están de salida que apoyen la cadena perpetua para los delitos de corrupción. Lo que yo creo es que a través de las redes sociales, todos los ciudadanos, apunta a Peter por favor, como fórmula, le pidan vía redes sociales a todos y cada uno de los candidatos a la presidencia que apoyen la aprobación de la cadena perpetua por el Congreso de la República si quieren nuestro voto. Tal cual. ¿Quieres representarme? ¿Quieres llegar al poder? Muy bien. ¿Quieres ganar mi voto? Perfecto. Demuéstrame. Iba a decir una lisura, pero bueno. Demuéstrenlo, ¿no? Dime, una lisurita. Demuéstrame, carajo, que no me quieres robar y que quieres aprobar la cadena perpetua. Ah, ¿no quieres? Ah, entonces no te doy mi voto. Como ellos son los desesperados por entrar al poder, van a tener que o demuestran o se joroban. Entonces, yo creo que al congresista que ya está de salida le importa un rabanito partido por la mitad que armar con la población. Pero aquel que quiere entrar al poder, que está hambriento por entrar al poder y quiere prometer lo que sea, ponerlo contra la pared lo va a poner en una situación de no poder negarse. Correcto. Y bien, vemos en pantalla también una posibilidad también a los que vean este programa de unirse al Telegram de Cadena Perpetua para Corruptos, que estamos recién presentando esta noche, para que de repente los que quieran sumarse a esta campaña, a esta cruzada nacional,
puedan ir uniéndose y podamos organizarnos a través de Telegram, por ejemplo, ¿no? Y lo vamos a poner el enlace también en el video, en la descripción de este video. Peter, ¿alguna sugerencia en estos últimos 2 minutos? Quiero terminar, así como Rafael que está proponiendo, bueno, quiero proponer a ustedes, y es más, creo que lo voy a hacer, invitar a peruanos referentes aquí en el exterior a un Zoom con ustedes para poder plantearle la idea. ¿Sabes qué? Porque acá somos 3, pero vamos a tener que sumar a más y a más y a más, y no solamente de acá, sino en el Perú, que justamente claro que sí. Voy a invitar a personalidades referentes de la comunidad y quien quiera participar, porque podemos hacer un... Bueno, vamos. Bien, amigos, seguimos con el segundo bloque de esta... Bien, estamos con los últimos comentarios finales en este análisis ciudadano de hermandad peruana, patriota. Peter nos da una excelente idea para convocar a más peruanos, tanto dentro como fuera del país. Adelante, Peter. Y bueno, lamentablemente se cortó, pero bueno, sigo adelante. La propuesta concreta es que, bueno, sigamos con esto porque yo creo que tenemos que sumar a más peruanos, tanto en Perú como los que vivimos en el exterior. Para eso, yo creo que me voy a trazar la meta de poder charlar con ellos, con referentes de diferentes organizaciones sociales aquí en Argentina, y también en España, en Estados Unidos, en Chile, invitarlos a un Zoom, porque tenemos que hacerle conocer a ellos, porque yo creo que tienen que entender de que es el único camino que si queremos nosotros, los que tenemos convicción de poder hacer algo por nuestro país, de esta enfermedad y esta corrupción. Ese es el camino, ¿no? Buscar medidas concretas de castigo para la corrupción, y esto no lo están haciendo los candidatos. Vamos sumando. Yo creo que varias cabezas piensan mejor, y creo que sí. Y si tenemos más, yo creo que vamos a coincidir, vamos a llegar a buen puerto con las propuestas de cada uno de nosotros, partiendo de este principio de que ya hay un proyecto de ley presentado en el Congreso, en la cual justamente nos abren un camino o nos ponen una guía de esta cruzada nacional para hacerlo, ¿no? Porque ya viendo y analizando, los corruptos no van a luchar contra la corrupción. De eso por supuesto que estoy convencido, y yo creo que ustedes también están convencidos de que los corruptos, ellos no van a tomar la iniciativa, y es más, ahí hemos visto al entrevistado en la cual dice de que pone excusas, ¿no? Justamente, ¿no? ¿Por qué ¿cómo se llama? Este proyecto de ley no sigue en pie, no sigue en camino, no se pone en agenda en el Congreso, ¿no? Claro. Y ya lo hemos visto en esta entrevista del periodista argentino Juan Cruz a Otto Gibovich. Claro, Gibovich. Así que bueno. Mira que todos los apellidos de los congresistas son de apellidos eslavos, extranjeros, ¿no? Sí, bien representativo. Sí, no se puede ni pronunciar, ¿no? Kuczynski. Kuczynski, ¿no? claro. No, otro Hausner, que no sé vaina. Claro, Sagasti Hosfeiger, ¿no? Parece raza de perro. Forsyth, ¿no? Forsyth. ¿No? Apellidos británicos, eslavos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, en esta idea también esa de hacer el Zoom de manera didáctica también para seguir informando a más compatriotas dentro y fuera, a lo largo de ancho, dentro del país y fuera del país. Hemos dicho de que es necesario despertar a más hermanos, y creo que la ventaja de los que están en el extranjero, aparte de que han saboreado lo que es la libertad y pueden ver el contraste, y pueden informarse mejor también a través de otros medios que no sean los de dominio masivo, los que tienen acá prácticamente el monopolio de la esclavitud informativa de la que someten al pueblo.
aparte de la ignorancia y la anemia y todas las condiciones que se prestan para contribuir a la ignorancia, ¿no? Bueno, pero para no extender más el tema, ¿alguna otra opinión al respecto de justamente esta idea de poder, por ejemplo, hacer docencia en el Zoom y poder publicarlo también a través de nuestro canal y los diferentes canales que tenemos en redes? Rafael. Luis. Nada, solamente quería agradecer la oportunidad y decirles, volver a reiterarles que lo que acaban de decir para mí es un sueño hecho realidad. Comencé esta idea un día cansado, harto de la corrupción, con un video grabado desde mi celular, y poco a poco fui avanzando hasta que el Congreso me imitó la idea con el propósito que ya conocemos de dar una falsa impresión y usarlo políticamente, pero el tiro se salió por la culata, porque ahora el pueblo va a defender esta causa y como corresponde, el pueblo va a defender al pueblo mismo, que es lo que siempre debe pasar. Jamás el corrupto va a defender al pueblo, jamás el delincuente va a defender a su víctima. El único que puede defender al pueblo es el pueblo mismo. Gracias. Adelante, Peter. Sí, mira, justamente con la experiencia de ligarme a un partido político nuevo en proceso de inscripción, y justamente explicaba el motivo por la cual ningún partido político nuevo se inscribió o logró inscribirse, porque hay algunos que reunieron requisitos, y los requisitos que justamente el Jurado Nacional de Elecciones impone a los nuevos partidos políticos, ¿no?, en proceso de inscripción. Estos partidos políticos que no han logrado inscribirse han quedado con la vena aquí, han quedado con ¿cómo se llama? Sangre en el ojo. Con la sangre en el ojo, así han quedado. Con la manzana de Adán, con la manzana de Adán atacada. Conozco a varios partidos en proceso de inscripción que a sus referentes, a candidatos, uno de ellos de Perú Unido, el otro partido Perú Crece también, donde estaba. También conozco a 2-3 partidos más, en la cual me habían invitado también. Voy a invitar a esos partidos a ver qué piensan de la idea esta de promover este proyecto de ley, o mejor dicho, presionar, promover y difundirlo y hacer realmente antes de estas elecciones. ¿Qué es lo que piensan? Yo creo que, por supuesto, que van a estar de acuerdo, nos van a mirar de pies a cabeza y van a ver, mirá, cómo no se les ocurrió a ellos, ¿no? Yo creo que también ellos en sus propuestas de gobierno, si llegaban, está en tema esto de la cadena perpetua, de ¿cómo se llama? De la ley, de proyecto de ley de cadena perpetua, ¿no? Justamente, ¿no? Pero... Claro. Como recientemente mencionaba alguien por ahí de que esta idea la tiene el genial, iluminado López Aliaga, ¿no? Como una gran novedad cuando vemos que en el Congreso está del 2020 del año pasado, el proyecto de ley de Rafael está del 2018. En el mismo Congreso, UPP presentó un similar proyecto para corrupción en estado de emergencia. FREPAP presentó un proyecto de cadena perpetua para violadores, o sea que ya no es novedad de hablar de la cadena perpetua en el Perú, simplemente es dirigirla correctamente hacia donde más daño hace. A donde le duele el sistema. Claro, y además la corrupción que más daño nos hace no es solamente la corrupción en el estado de emergencia, ni tampoco los violadores que causan daño en el Perú. Estamos hablando de los que violan a 30 millones de peruanos. Los que saquean, ¿no?, al pueblo. Y saquean al pueblo. Precisamente. ¿Algún comentario adicional justamente para ya ir terminando esto? Ok, muchachos, un abrazo a todo el pueblo, a la gente. Claro que sí. Un abrazo a todos los compatriotas, tanto dentro del país como fuera, como en el caso de Peter, un grato representante de los peruanos en el extranjero, un patriota, un luchador social, y sabemos que así como él, muchos ya han despertado y quieren hacer algo por recuperar a la patria. ¿Cierto, Peter? Sí, no, verdaderamente no. Hay muchos peruanos de buena voluntad, gente convencida de que realmente algo tienen que hacer, pero
son contados, ¿ah? Pero sí hay, no digo que no hay. Estos compatriotas van a entender, porque el peruano es inteligente. Lo que pasa es que hay que motivarlo nada más. Yo creo que sí, van a tener que acceder y vamos, en cierta oportunidad, hace 2 años cuando creé la página en el Facebook Mi Patria Importa, convoqué a muchos peruanos. Perfecto. Pero como todo matrimonio, la convivencia es un poco difícil, pero yo creo que sí, yo creo que van a estar coincidiendo en que ese camino de ir para sanar al Perú de este cáncer, yo creo que nadie va a decir no, nadie va a decir no. Claro, yo creo que sí. Todos van a decir sí, vamos a decir. Perfecto, mira, justamente mostramos en pantalla nuevamente, este lo vamos a poner en el enlace, pero esta es la presentación del Telegram que estamos creando para convocar a aquellos que quieran unirse a la campaña de la cadena perpetua para los corruptos. Pero también existió, como mencioné antes, una convocatoria a través de la página change.org, donde justamente se había reunido incluso gente que ya quería apoyar con firmas digitales y todo esto. Pero hay muchos medios de difusión. Finalmente tenemos el canal Revolución de las Conciencias, el canal de Rafael Trujillo, Rafael Anticorrupción en YouTube, tanto como su página de Facebook, Rafael Trujillo homónima, y Peter Abad también en sus redes sociales en el Facebook, tanto como el grupo Rafael Anticorrupción, ¿no? También. Claro que sí. El caso de Peter también tenemos el grupo, ¿qué me dijiste? Mi Patria Importa. Mi Patria Importa, por supuesto. Mi Patria Importa, realmente. Excelente ahí. Nombre. Y lo vamos a poner también los enlaces en la página, en el programa ahora, para que la gente pues acceda y se informe sobre todo esta cruzada. Bien, hermanos. Vamos a compartirlo esto, así que bueno, a ver, yo creo que lo van a ver muchos ahí. Bien, entonces será pues momento de ir despidiéndonos hasta una nueva oportunidad, y bueno, esto es solamente el comienzo de una gran lucha. Un abrazo para los dos. Un abrazo, Rafael, un abrazo, Luis, desde acá en Argentina, un abrazo. Un abrazo, hermano, gracias por la oportunidad. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima, y también a todos los que se unieron a la transmisión y han visto este video, compártanlo una vez en la página, suscríbanse, denle like y ayúdenos a difundirlo. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego.